plan redentor hizo 4 cosas importantes. Nos buscó, amén, y vino a buscar y a salvar, no lo mejorcito, lo que se había perdido. Amén, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo segundo que vino a buscar, vino a encontrar. ¿Y cómo nos encontró? Muertos. ¿Quién se quiere quedar con un muerto? Pero Él vino y nos encontró muertos y en delitos, en pecados, y no le importó nuestra condición, sino que nos amó con amor eterno, y aunque estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida por su nombre y con su pacto y con su sangre en el Calvario. Amén. Así que no importó cómo nos encontró, lo que quiere hacer es restaurarnos. ¿Y cuántos hemos gozado con la bendición de esa restauración perfecta en Dios? Démosle un aplauso a Él en esta mañana, porque nos restauró, nos dio nueva vida, nos dio nueva identidad, nos dio de su Espíritu Santo, nos reveló su nombre, nos dio la palabra profética más segura, nos dio todo lo necesario para estar en victoria en Él. Amén. Gloria al Señor. Y más allá de que nos restauró, nos rescató. Y ese rescate traía un precio. Y Él mismo vino y como precio derramó su sangre preciosa. El santo, el justo, el perfecto, expuesto por los transgresores, por los pecadores. Y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó con amor eterno, y aunque en la figura de su carne habla diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el mismo que también antes había dicho: yo mismo iré y los salvaré. Él es el mismo que había dicho: estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre. Amén. Él es el mismo que había dicho: tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. Él mismo fue el que dijo: venir, y dio señal y hizo todo. Amén. Así que aquí hemos citado un pasaje interesante, y yo quiero en este mensaje añadir algo como para ilustrar. Y vamos a hablar del semáforo de Dios. Amén. Porque es que muchos hablan de salvación, pero para poder pasar a esa gloria tenemos que entender también el semáforo de Dios. El semáforo debe estar en verde o en amarillo o en rojo. Y en esos colores está de acuerdo a la disposición de aquel que oye la palabra para creerla y obedecerla. ¿Sí o no? Amén. Anoche meditábamos en eso. Hay muchos que escuchan, y gloria a Dios porque escuchan. Y hasta entienden y creen, pero para que obedezcan es una dificultad. Pero el Señor dice en su palabra que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y que hoy, si alguien obedece, no lo hace por imposición, sino por amor a Él, porque Él nos amó primero y lo demostró. Amén. Y qué bueno amarlo, no solo por lo que hizo, o por lo que ha hecho, o por lo que nos ha dado, sino que lo podamos amar como lo amó Job. Job lo amaba tanto y sostenía tanto su integridad, que en medio de su angustia y de su enfermedad dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y cuando estaba leproso desde la corona hasta los pies, dijo: aunque Jehová me matare, yo esperaré en Él. Y eso lo declara alguien que sabe obedecer, porque ama a aquel que le ha llamado. Y a usted no lo llamó el pastor, a usted no lo llamó el diácono, a usted lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de esta palabra, por medio de este evangelio. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Hay poder en el Señor Jesús. Así que ese semáforo puede estar en rojo,
Amén. Transitemos por la vía con precaución. A nuestros amigos y a todos tenemos que decir, entreguémosle nuestra vida al Señor Jesucristo a tiempo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Es lo que declara el Señor en Juan 14:6. Es que no hay otro camino, porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo. Y Gálatas 1:6-9, que no hay otro evangelio. Que ni aún un ángel puede traer un evangelio diferente del que ya se nos ha anunciado en la plenitud de Cristo. Digamos gloria a Dios. Entonces, para muchos el semáforo todavía está en rojo porque no han tomado decisiones con Dios. No han tomado pactos con Dios. Y la verdad hay que decirla, no para condenar a la gente, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a juzgar a nadie, nosotros aquí no estamos juzgando a nadie. Estamos creando conciencia para que ese alguien que sabe que todavía está en rojo pueda tomar una decisión que le lleve a una condición diferente. Estar en rojo es estar bajo la sentencia de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una oportunidad. Más la dádiva de Dios, más la bondad de Dios, más el regalo del Señor, esa gracia del Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Él es el Señor nuestro. Démosle un aplauso a Él. Todos nosotros en algún momento también teníamos ese semáforo en rojo, expuestos a la condenación eterna. Pero un día llegamos a un lugar de culto y alguien predicando acerca de la realidad del pecado y las consecuencias del pecado, entendimos nuestra causa, nuestra culpa, sentimos una necesidad en el alma, nos arrepentimos, nos convertimos, nos entregamos al Señor porque entendimos que de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, y que ese Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, no cualquier vida, es la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Así que si alguien tiene el semáforo en rojo, tiene oportunidad, porque todavía estamos bajo la cobertura de la gracia de Cristo. Amén. Todavía estamos en tiempo aceptable, en día de salvación. Amén. Pero también, aunque ese rojo significa peligro y hay una oportunidad para salir de ese peligro, necesitamos ese semáforo en amarillo, ¿cierto? Porque no puede estar uno ahí en esa condición eterna de juicio, que fue lo que el Señor determinó. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, también por medio de uno vino la justicia que es por la fe para todos los hombres. Amén. Ese que vino a hacer justicia y a dar redención es Jesucristo el Señor. Pero entonces en amarillo nos enseña a hacer un alto en el camino y a mirar qué cosas impiden entrar y hacer un alto ahí. Está en rojo, cierto, pero ya está mirando una alternativa. Y es que si cambia la forma de actuar y de ver la vida, entonces podrá salir de la dificultad o del juicio. Gálatas 5:19, léalo conmigo. Amén. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Es todo lo que el ser humano hace alejado de Dios, aunque dice que tiene a Dios. Vea, créame cuando le digo que hay gente que le dice, no, pero usted cómo me dice que yo estoy lejos de Dios si yo tengo a Dios en mi vida, le dice la gente a uno. Pero el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y esos frutos o esa obra es la causa de la carne o el fruto del Espíritu. Y aquí dice que la carne obra en pecado de la siguiente manera, 2 puntos: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que la lista no se acaba ahí. Porque hay algunos que dicen, no, pero es que tal cosa no está en la Biblia, pero se le parece a esa lista, entonces también es causa de juicio. Pero como está en amarillo es para que analice que tiene una oportunidad, solamente es cambiar de rumbo, es cambiar de dirección. Amén. Porque hay oportunidad. A los que practican tales cosas, dice la Biblia, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero todavía está ahí para que esté en un modo de precaución. ¿Cómo está viviendo? ¿Qué fruto o qué obra tiene? La Biblia también dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero Dios no quiere mandar al fuego a nadie. ¿O sí? No. Por eso estableció: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es decir, estaba en rojo, bajo la sentencia del pecado. Pero puede considerar su causa de acuerdo a sus acciones y a sus pensamientos y mirar que todavía tiene salida, porque también habla de apartarse de eso. Caminando con precaución, entonces ya no dándole placer a la carne, sino pensando en que lo que hace aquí tendrá una repercusión y un resultado en la eternidad. Digamos gloria a Dios. Pero entonces la gente necesita el semáforo en verde. Ya no más en peligro que rojo. Ya no más en precaución, porque aunque está reflexionando sigue en amarillo. No va ni adelante ni atrás. Hay un montón de gente en amarillo. Están considerando y cavilando cómo es que están viviendo, pero no van ni adelante ni atrás. Están estancados ahí, intentando una vida de precauciones, cuando realmente no es con su fuerza, sino por el Espíritu de Dios que podemos vencer y marcar la diferencia. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para ser más que vencedores. Y alguien que sabe que tiene esa riqueza, yo le invito a que le dé un aplauso y adore al Señor por un momento, porque Él nos ha convencido, nos ha traído y nos ha movido y nos ha llevado a tomar decisiones por la influencia del poder del Espíritu Santo de la promesa. Pero no solo de la promesa, el Espíritu Santo inició una obra maravillosa en su vida desde que lo convenció para que se convirtiera al Evangelio. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero entonces ya no necesitamos ese peligro ni estar en precaución, porque el que está en ese estado no va ni adelante ni atrás todavía. Necesita una acción que lo lleve a tener la salvación. Amén. Y esa salvación se obtiene mediante un propósito que determina la nueva vida. Hechos 2:38 hasta el 42. Después de que Pedro les predica el Evangelio y les sustenta todo su discurso en lo que ellos conocían de los patriarcas y de los profetas. Y les dice: ese Jesús al que ustedes crucificaron, Él es el Señor, Él es el Cristo. Y ellos, compungidos, reconociendo la gravedad de su pecado y que como que habían acabado con la oportunidad de salvación porque le habían dado muerte al Mesías, le dicen todos compungidos de corazón. Y quizá alguien está entrando en un estado de reconocimiento porque sabe que está en pecado y puede morir, sabe que está viviendo en las obras de la carne y que tiene detrás y que tiene el acta de los decretos en contra, porque la lista que está ahí tiene cosas
que lo asedian, pero hoy puede tomar un rumbo distinto solo por aplicar la respuesta que el Señor le entregó a toda esa gente por medio de los labios de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: arrepentíos. Amén. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay oportunidad. Ya no esté más en rojo, en peligro. Ya no esté más estancado en amarillo en causa de precaución por la carne que no va ni adelante ni atrás. Solamente decidas en Cristo y tome decisiones por la fe. Las decisiones suyas y mías siempre deben ser por la fe. Y alguien dice: hermano, qué bendición, yo ya tengo el semáforo en verde. Sí, ¿por qué? Porque yo entendí que estaba en rojo y por eso me arrepentí, me convertí a Cristo. Entendí las obras de la carne y me aparté de la lista de Gálatas 5:19. Y hoy estoy viviendo el evangelio y tengo el pacto con el Señor. Soy salvo. Pero no solo basta tener ese propósito de que es salvo. Recuerde lo que el Señor le dijo a los 12 cuando estuvieron hablando con un hombre. Resulta que el Señor, después de orientarlos y de hablarles, los envía de 2 en 2. Y eran más de 70. Y cuando ellos regresaron, ¿cómo tenían el semáforo? En verde. Venían bendecidos, mirando la gloria de Dios, los milagros de Dios, la respuesta de Dios, los prodigios de Dios. Dice que volvieron los 70 con gozo y le dijeron: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice: sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero regocijaos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y a mí me impacta eso, porque si Jesús le está diciendo a los 70 eso, significa que tienen que cuidarse, porque algunos han arriesgado a que su nombre sea borrado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso es que también dice a través de Marcos y de Lucas: seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Porque eres diferente. La gente a lo diferente le parece extraño. Y lo que es demasiado diferente lo ve como una amenaza. La gente se opone al cambio. Pero Dios vino precisamente a eso, a generar cambio en su vida y en mi vida. Digamos gloria a Dios. Y el Señor dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted puede tener el semáforo en verde, pero tiene que perseverar y saber perseverar para que no corra el riesgo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Amén. Ahora le hago la pregunta reflexiva para que analice. ¿Conoce a alguien que sabe que tenía el semáforo en verde, pero se devolvió? Y no solo volvió al amarillo a vivir en las obras de la carne, sino que quedó otra vez sentenciado en el color rojo del peligro porque siguió en el pecado. Digamos gloria a Dios. No es solamente decir: oh, gloria a Dios, yo ya soy salvo. Y gloria a Dios, porque es que la salvación es un acto presente en el propósito de Dios. Dios habla en un eterno presente. Y usted debe estar seguro de que si el Señor viene, usted es salvo. Amén. Esa debe ser la postura y la condición y el propósito del consagrado. Estos días hablábamos con un hermano y tiene toda la razón. Que estamos: hermano, prepárese. No, el hermano que es hermano está preparado porque es hermano. Amén.
Pero aunque uno en la fe lo vea así preparado, Dios en su alma sí sabe si está preparado. Dios sí le conoce los secretos del alma. Amén. Nosotros como iglesia debemos estar listos. Siempre. Pero Dios sí sabe qué tan listos estamos esperando su venida. Amén. Digamos gloria a Dios. Qué bueno tener una actitud y una condición espiritual como la que expresa Pablo. Él dice, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Y cuántos de verdad estamos amando la venida del Señor para vivir en Él, por Él y para Él? Amén. Conservar ese semáforo en verde es un regalo, es un privilegio, pero no lo hacemos con nuestra propia capacidad, lo hacemos con la influencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante seguir insistiendo en la causa, en la necesidad, en la llenura. Había una discusión en alguna parte diciendo, pero es que no es necesario solamente hablar en lenguas para haber dicho que recibió el Espíritu Santo. Pero si usted analiza la Biblia, los primeros que empezaron a servir no eran predicadores, era gente que atendía las mesas. Y allá en Hechos 6, solo para eso, no solamente decía que hubieran recibido el Espíritu Santo, sino que mantuviesen llenos del Espíritu Santo. El que quiere vivir en Dios y servirle a Dios con fruto y con resultado, se preocupa por vivir lleno del Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. No basta recibirlo. No basta haber visto y haber experimentado la obra del Espíritu. Para hacer las cosas con altura, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el que está lleno del Espíritu Santo sabe que es guiado por el mismo Espíritu a toda verdad. Porque el que es lleno del Espíritu sabe que el Espíritu nos anhela celosamente y que cuando va a cometer alguna imprudencia o alguna falta, el Espíritu Santo actúa en su conciencia y lo retiene. Digamos, hay poder en Jesús. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos directamente ese consejo oportuno en el sentir de Dios. Porque el Espíritu es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que está lleno del Espíritu, entonces mantiene convencido de la buena obra en que debe vivir y no se deja manipular sus sentidos por las tinieblas, la concupiscencia o el pecado. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces, como tenemos amigos y estamos recordando esta palabra importante, como dice la Escritura, para ser salvos, es importante entonces recordar por qué me tuve que arrepentir, por qué me arrepiento. Cierto, el hombre tiene la herencia de una naturaleza pecaminosa desde la desobediencia de Adán. ¿Sí o no? Alce la mano el que puede decir que no ha pecado. Hemos pecado. Todos sin excepción fuimos hallados pecadores. Así que sin excepción está el llamado al arrepentimiento a todo hombre. El único que no necesitó arrepentirse fue Jesús. Porque aunque se manifestó como hombre, no es un hombre común y corriente. La Biblia lo presenta como el postrer Adán. Amén. Como aquel al que se define, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, es importante reconocer la hora cuando uno debe volverse al Señor. Y a nuestros amigos recitarles esta palabra en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Amén. Acercarse a Dios no es solamente arrodillarse a orar. Acercarse a Dios no es solo ir a un culto. Acercarse a Dios no es hacer un ayuno cada 2 meses. Acercarse a Dios es poder sentir que en la mañana, al mediodía y por la tarde, Él está ahí, nos guía, nos sostiene, nos sustenta, nos habla, nos redarguye, nos mueve en su voluntad. El que se acerca a Dios sabe que Él lo está viendo en todo tiempo. El que está cerca de Dios sabe que no vive para agradarse a sí mismo, sino para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Démosle un aplauso a aquel que nos ha convencido para estar aquí, para vivir por fe. Acercaos a Dios. Hermano, yo empecé el proceso de acercarme a Dios hace 15 años, no, hace 4 años. Pero continúas así cerquita de Dios. O a veces te pones como una paleta y no sabes qué hacer. ¿Sabe qué es lo bonito? Que aquí está el fuego del poder del Espíritu Santo. Y aquí está esa palabra profética que también le fue dada a Timoteo, diciéndole Pablo lleno de Dios: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado. ¿Y a cuántos nos ha sido dado ese fuego del poder del Espíritu Santo que nos purifica y que nos sigue perfeccionando hasta el día de su venida? Alguien que valora y sabe que tiene esa unción también y que está vigente en su vida, que le dé un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él está aquí, porque Él sigue obrando, porque Él sigue purificando, sanando, limpiando, salvando. Alabanzas al Señor. Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos. Yo no sé dónde usted ha tenido sus manos, pero Dios sí sabe. Yo no sé dónde usted ha llevado sus ojos, pero Dios sí sabe. Yo no sé usted dónde ha tenido sus pies o sus actitudes, pero Dios sí sabe. Y no importa lo que de pronto haya pasado, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Amén. Solo cuando alguien reconoce que se ha equivocado y le ha fallado a Dios, puede alcanzar la misericordia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no reconocen eso. Y uno predica, enseña, exhorta, aconseja, y cuando está a solas deja pixelazos puntuales al alma de parte de Dios. Pero a veces ese alguien dice: no, yo así estoy bien, lo que estoy haciendo no es malo, yo sigo yendo al culto, yo sigo también ofrendando y diezmando. Es que no es suficiente, porque es que no somos salvos por obras, sino por fidelidad a Cristo. ¡Aleluya! Limpiemos nuestras manos, Dios sabe. Vea, la Biblia dice, póngale cuidado, estamos hablando de salvación, como dice la Escritura. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Córtala. Porque es mejor entrar sin un miembro al reino de los cielos que estar completo en el infierno. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Poder en el Señor. Ahora no es que usted me vaya a llegar el otro domingo sin un ojo, literal. Estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Dónde has llevado tus manos? ¿Dónde has llevado tus ojos? ¿Dónde han avanzado tus pies? ¿Hasta dónde se han involucrado los miembros de tu cuerpo? Los de doble ánimo. Que Dios nos guarde de ser así. Porque el de doble ánimo dice: uy, yo sentí al Señor y el Espíritu Santo me dijo. Pero al otro día están renegando del pastor y de los diáconos y hablando mal hasta de la iglesia. La gente de doble ánimo es un peligro. Porque hoy le dicen que sí, que están emocionados. Mañana le dicen que quieren matar y comer del muerto. Yo sé que está sonando un poquito raro esto, pero la gente de doble ánimo es así. ¿Sí o no? Y aquí dice: y los de doble ánimo purifíquense
Purificad vuestros corazones. Y nosotros, antes de vivir la plenitud del evangelio, vivíamos situaciones así. Pero el Señor siguió purificando, porque Él dice en su palabra que Él ha iniciado la buena obra y Él la perfeccionará. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos porque Él sigue perfeccionando su obra en nosotros? Nos sigue hablando con amor, nos sigue hablando con verdad, nos sigue puntualizando las cosas, pero lo hace con misericordia porque nos ama con amor eterno y no quiere que ninguno perezca, y a tiempo nos insta, nos mueve la conciencia. Digamos gloria a Dios. Solo cuando reconocemos nuestra equivocación alcanzaremos la misericordia. También dice el Señor: el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Mas el que los encubre, dice la Biblia, no el pastor, no prosperará. No prosperará. Yo no sé muchas cosas. Y a veces Dios a uno sí le revela cosas. Pero créame cuando le digo que lo más sabio que usted y yo podemos hacer en algún momento es tener en cuenta ese texto bíblico. Mas si el impío se aparta de su transgresión y camina de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá. ¿Y cuántos estamos seguros de que en este humilde lugar ahora hay vida eterna en el nombre del Señor Jesús? Alguien que sabe que tiene vida por la gracia y la palabra del Señor, que lo adore y que le dé un aplauso a Él en esta hora. O si tenemos vida, o si tenemos salvación, o si tenemos bendición del Señor. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Su mano no está lejos. Él sigue así al pie suyo. No sé qué estás pasando, pero aunque digas yo como que no siento ganas, como que no quiero, como que no puedo, como que el desánimo me gana, el Señor le sigue extendiendo la mano. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ay, hay gente que dice, es que yo llevo tiempo y yo siento que no me escucha. Pero Él sí te está escuchando. Él está dispuesto a hacer un milagro contigo. Aleluya. Porque Él está escuchando. Lo que pasa es que para que esa oración sea oída, se necesita conversión, decisión del alma, de adentro del corazón. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Porque si no oyera a los pecadores, no escucharía a nadie. Pero de entre esos pecadores ha habido gente que ha sentido temor de la palabra y se ha empezado a consagrar en Cristo. Y algunos llevan años, otros llevan meses. Algunos de pronto ya llevan décadas. Pero el proceso continúa en el Señor. Digamos gloria a Dios. Pero nunca piense que el Señor acortó su mano. Él sigue con la mano extendida en su favor. Pero tampoco vaya a jugar nunca con la misericordia del Señor. Alguien dice, no es que Dios no me oye, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue oyendo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Ahora entiendes por qué tu oración no ha sido escuchada? En algún momento, no estoy juzgándolo de pecador, estoy diciendo que hay cosas a veces que son iniquidades, que de pronto no las hicimos conscientemente, pero que eso hace estorbo entre tu oración y la respuesta. Digamos, hay poder en Jesús. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero cuando hay conversión, Dios oye a ese convertido. El arrepentimiento trae a nuestra vida paz de Dios.
¿Cuántos hemos gozado de la paz de Dios muchas veces? Amén. La paz de Dios es algo tan lindo que usted puede tener el problema que sea, pero usted se conecta con Dios. Y es un ambiente tan maravilloso que usted no se quiere soltar de esa presencia. Amén. Cuando uno tiene la paz de Dios, uno dice, puede levantarse lo que sea, la persecución que sea, pero yo tengo mi semáforo en verde. Yo siento la paz de Cristo, porque Él ha dicho en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es perfecta. Estos días un amigo subió a este salón y me decía, aquí se siente un ambiente tan diferente, tan bonito. Yo decía, gloria a Dios que este hombre sintió un ambiente diferente, porque empezó a sentir la paz que Dios da. ¿Y cuántos en muchas veces hemos gozado de esa paz? Pero ¿cuántos aquí podemos declarar ahora que podemos gozar en este presente perfecto de esa paz que Dios da? Digamos, gloria a Dios. El arrepentimiento sí produce paz. Produce verdadera comunión con Dios, sentirnos bien con nosotros mismos y con el Señor. Salmo 73, 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Oh, qué consejo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para cuántos Él sigue siendo esa esperanza gloriosa? Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Para cuántos Él sigue siendo esa comunión perfecta, ese bien, esa paz? ¿Para cuántos acercarnos a Él sigue siendo nuestro mayor deleite? Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien sabe y siente que aquí está la presencia de Dios. Adórenlo por un momento en espíritu. Adórenlo por un momento en verdad. Aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores. Podemos contar sus obras y sus maravillas también, porque nos arrepentimos un día y Él ha traído paz a nuestra vida. Si no estás gozando de esa paz, no mires afuera, mira adentro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La obra que Dios hace es perfecta. Es absolutamente perfecta. Amén. Arrepentirnos fue una decisión. Convertirnos es la transformación, el fruto de esa decisión. Y esa decisión nos llevó a un punto más grande todavía. Recuerde que lo más importante es el plan de la salvación, y eso es lo que estamos predicando, como iglesia lo estamos recordando, y a nuestros amigos los estamos invitando a pactar con Dios. Amén. Entonces, oímos, creímos, entendimos y obedecimos, arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Cristo para gozar de sus favores y de sus misericordias. Pero el proceso no para ahí. Hay que bautizarnos, pero no es cualquier bautismo, no de cualquier manera. Bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? Bautizarse es aceptar la salvación de Dios. Es aceptarlo en el proceso práctico. Yo quiero que los bautizados le demos un aplauso fuerte al autor del Evangelio, porque nos dio herencia. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Hoy somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y por eso perseveramos y luchamos y avanzamos.
Oh, yo siento aquí la gloria de Dios. Aquí hay Espíritu Santo. Aquí hay palabra de verdad, como dice la Escritura. Nos bautizamos si alguien necesita bautizarse para aceptar en el proceso práctico la salvación de Dios. Solo cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Dado que el pecado se originó por la desobediencia y es necesaria la obediencia a Dios en este nuevo pacto para ver la gloria de la salvación. Y por eso muchos hemos tomado esos pactos con el Señor. Todo aquel que desea agradar a Dios debe obedecer a su palabra. La Biblia dice Romanos 6:3, y tenga en cuenta esa cita y escríbala por allí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Amén. ¡Qué bendición! Aquí estamos los bien bautizados. Dele un aplauso al Señor. Aquí estamos los bien bautizados. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos ahora en nueva vida. ¿Y para cuántos esta nueva vida ha sido el mejor regalo que vino del cielo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hechos 2:38, por eso lo obedecimos, porque Él nos convenció por la palabra, es como dice la Escritura. Y fuimos bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo